Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de irse al Reino Unido y hablar con John Assis, de Assisonomics.com. John Assis, bienvenido a Kaiser Report. Es fantástico estar con usted, Max. Bien, John Assis. No hubo un delito de manipulación del LIBOR. No hubo un delito por las obligaciones de deuda colateralizada subprime. Entonces, ¿por qué todo el mundo está tan molesto con los banqueros? Todo el mundo está molesto con los banqueros porque desde 1971 los bancos se han hecho cada vez más ricos y todos los demás nos hemos hecho cada vez más pobres. Como porcentaje del Producto Bruto Interno, los beneficios de las corporaciones y del sector financiero han llegado al techo a lo largo de estos años y los presupuestos públicos han caído hasta el suelo. Creo que el mayor problema del sector financiero es el nivel de disparidad entre ellos y todos los demás. Claro, usted menciona en 1971, porque fue cuando Nixon cerró la ventanilla del oro y se embarcó en este experimento global de la divisa fiduciaria. Todas las divisas del mundo se refieren a otra, y no hay nada que avale a ninguna de esas divisas con nada sólido. Y ahora nos encontramos en un momento extraño en el que los bancos intentan volver con argumentos como que tienen flujo de operaciones, y de algún modo ese es su aval. ¿Qué cree usted? Ellos pueden rehipotecar. Si se tiene una pequeña cantidad de activos, se puede rehipotecar y rehipotecar esa cantidad. Y entonces parecerá que mantienen unas cuentas grandes, pero en definitiva no se está produciendo mucho. Y si al final defienden los presupuestos para la gente y las personas al final son cada vez más pobres, entonces el sistema financiero ha fracasado. La clave en todo esto es que el sector financiero no está produciendo nada. Lo que hace es algo parecido a reubicar el capital y los recursos. Y eso es lo único que hace en Occidente desde 1971. Y se han estado haciendo estas rehipotecas mediante la relocalización de los recursos, basándose en sus preferencias. Y en definitiva, no está funcionando para el resto de la sociedad. Está funcionando, pero no para ellos, porque los presupuestos y los beneficios están desapareciendo. Tyler de Zero Edge me mostró un gráfico que muestra muy claramente que el aumento del apalancamiento crece correlativamente con el nivel de las primas bancarias. Y eso es lo que estamos viendo. Los bancos operan para sí mismos, saquean y roban, y no van a parar hasta que esto se pare. Bien, John. Hemos tenido otro escándalo bancario la semana pasada con Standard Chartered. Ahora se los investiga como parte de la estafa de lavado de dinero, y la respuesta desde el Reino Unido, de Boris Johnson, y los tipos de la Citi, ha sido que Estados Unidos está analizando el problema desde un punto de vista antibritánico y que miran la paja en el ojo ajeno, pero no se fijan en lo que ocurre en Wall Street. Pero lo que importa, John, y quiero que me diga qué es lo que piensa al respecto, es que AIG, Lehman Brothers, MF Global, London Whale, el LIBOR con Barclays, el lavado de dinero del HSBC, Standard Chartered, todos pasaron por Londres. Y todos tocan algo de lo que usted ya ha hablado, que es la rehipoteca, porque solamente en Londres tenemos la rehipoteca infinita, es decir, que se puede vender el mismo mono una cantidad infinita de veces sin aval alguno. ¿Es correcto? Y ese es el problema. La ley Glass-Steagall fue anulada porque los bancos estadounidenses no podían competir con Londres, donde tenemos la rehipoteca infinita. Así que creo que hay algo enfermizo en el corazón de la Citi, y creo que ese algo es la habilidad de multiplicar una pequeña cantidad de aval hasta el nivel que uno desea. Creo que eso está absolutamente relacionado con todos estos escándalos. No estoy convencido del todo respecto a si Standard Chartered ha sido así de malo, porque no estoy seguro de si Estados Unidos tiene derecho alguno para dictar a empresas particulares con qué países pueden hacer negocios.
Ese es otro asunto de esta crisis en aumento, Jonas Cid, porque en este caso tenemos correos electrónicos internos de Standard Chartered de personas en sus bancos que dicen: ¿quién diablos se creen los estadounidenses para decirnos con quién debemos hacer negocios? Y por eso tenemos un conflicto que está mutando de un simple engaño por parte de los bancos en un sistema corrupto alimentado por los bancos centrales. Los chanchullos y la corrupción está cambiando ahora a una crisis política en aumento. Desde mi punto de vista, John, Standard Chartered recibió informes de esa autoridad de servicios financieros en Nueva York de que Tim Geithner los cerraría. Y todo ha vuelto a la normalidad como siempre. Así que a partir de allí, cuando observamos este asunto, parece que existe un conflicto real entre los banqueros que desean su propia autodeterminación y los banqueros de Nueva York que dicen que ese es su trabajo y que han de pagarles tributo o lo sacarán del negocio. Creo que una de las cosas positivas de que el sistema financiero se encuentre, por el momento de corrupción que atraviesa, en plena destrucción, es que los propios bancos acabarán destruyéndose a sí mismos. Cuando existe un sistema financiero que compite y lo hace de un modo tan descarnado y robando tanto como les es posible, terminarán saltándose unos sobre otros. Ha hablado de que los bancos se están destruyendo los unos a los otros y naturalmente no podemos hablar de que los bancos se destruyen unos a otros sin la ayuda de los bancos centrales en esa destrucción mutua. Y naturalmente las políticas de los bancos centrales de la flexibilización cuantitativa, es decir, mantener los tipos de interés artificialmente bajos solo en beneficio de unos pocos elegidos, mientras socavan a los ahorristas de todo el mundo, subvencionando el crimen en la City de Londres y en Wall Street. ¿No forma eso parte de esta especie de arma suicida de los banqueros alineada como un pelotón para disparar a todo a su alrededor? Completamente de acuerdo. La flexibilización cuantitativa, sin lugar a ningún tipo de dudas, es algo destinado a enriquecer al sector financiero a costa de todos los demás, porque efectivamente, cuando se introduce dinero nuevo en el sistema, no añade ningún poder adquisitivo. Pero lo que hace es cambiar ese poder adquisitivo del dinero viejo al dinero nuevo. Así que lo que tenemos es que los bancos obtienen su dinero nuevo y el antiguo poder adquisitivo, mientras que la gente con el dinero viejo, como las personas jubiladas o cualquiera que haya vendido dólares, está perdiendo poder adquisitivo en beneficio de los bancos. Así que para comparar esto con una transacción de bonos, hay dos palabras que la gente debe buscar en Google después de ver esta entrevista. Una es cancelación de objetivos y la otra debería ser salvataje. Cuando se introduce más dinero, efectivamente se está logrando que se acepte sin condiciones esa acción por parte de todos los tenedores de dinero y todos los que están bajo el salvataje. Con esa capa de nuevo dinero obtienen beneficios. Aquellos que ya estaban antes han sufrido un salvataje en sus beneficios o se han evaporado por una cantidad muy pequeña de valores. Y esto continúa. Mucha gente le llama a esto una estafa Ponzi, con lo que nos imaginamos un flujo que va de abajo a arriba en una estafa piramidal. Pero en realidad es un salvataje perpetuo, donde el nuevo dinero de la flexibilización cuantitativa se utiliza constantemente para reprimir constantemente a la población hasta condenarlos al olvido y dándoles beneficios solamente a las personas que están dentro. ¿Es correcto? Exactamente. Pero no se trata solo de la flexibilización cuantitativa. Lo que he podido comprobar observando datos desde 1971 es que mientras aumenta la riqueza del sector financiero, cuanto más dinero se crea mediante el mecanismo de transmisión de la Reserva Federal, manipulando los tipos de interés, mientras más se aumenta el suministro de dinero, el sector financiero más se enriquece. Así que este es un fenómeno nuevo que ha estado ocurriendo desde la flexibilización cuantitativa, continua y consistentemente, desde 1971.
Bien, John, ha mencionado el mecanismo de transmisión, que es algo que forma parte del concepto de capitalismo de libre mercado, o los mercados libres y el descubrimiento de los precios. Es decir, que cuando una curva de oferta y demanda sucede en una parte de la economía, existe una transmisión que afectará a otra parte de la economía. Es lo que hemos visto hace poco entre el euro y el dólar. En Europa atraviesan una etapa muy interesante y existe un mecanismo de transmisión que se encuentra con el sistema bancario mundial, donde se supone que el dólar se va a beneficiar. Pero en este nuevo mundo, John, ¿no es cierto que no tenemos mecanismos de transmisión? El único mecanismo de transmisión que debería operar de un modo libre ahora está siendo bloqueado por las herramientas de extorsión de los banqueros centrales y los banqueros privados y los banqueros comerciales, que han aumentado sus honorarios para hacer negocios y que han destruido el mercado tan profundamente con el comercio de alta frecuencia que acaba fijando precios y ordenando y controlando la economía hasta convertirla en una economía global monocultural de la era soviética. En esencia, el libre mercado ha muerto, ¿es correcto? Completamente. Lo que hemos visto cuando el Banco Central ha elegido su poder para redistribuir el dinero adquisitivo es que en realidad el Banco Central determina quién puede tomar decisiones en la economía y sobre qué. Cuando el Banco Central transfiere el poder adquisitivo a los bancos mediante la flexibilización cuantitativa, en realidad transfiere el poder auténtico para dirigir la economía al sector financiero y lo aleja de la industria productiva y de la gente de negocios y los empresarios y las personas. Y a medida que el sector financiero acumula más poder, controla mucho más la economía. En realidad es una planificación central efectiva, porque el Banco Central es el que dice que el sector bancario debe tener más poder. La última pregunta, John. Sabemos que el único resultado de la economía mundial será una condonación de la deuda en cualquier momento, porque no hay forma de pagar 500 billones o más de deuda. No se puede pagar con un Producto Bruto Interno de 60 o 70 billones. ¿Cuál es la fecha para eso y quién ganará y quién perderá? Existen tres posibilidades. La condonación de la deuda será perdonar esa deuda y volver a empezar. Luego está la liquidación, cuando el sistema estalle y los bancos caigan a cero y entonces así llegará la condonación. Y luego está la tercera forma, que es la hiperinflación. Yo no voy a decir cuál es la más probable, pero dado que estamos en una trampa de apalancamiento y no podemos crecer orgánicamente y no podemos reducir la deuda drásticamente, estoy prácticamente convencido de que será una de estas tres opciones y vamos a tener mucho lío. Y los ganadores o perdedores no los conozco, aunque imagino que los bancos ganarán el sistema mediante la política. No puedo decir quiénes serán los ganadores o los perdedores, pero la fecha podría ser cualquiera a partir de ahora hasta 2017, 2022 o 2025, porque los banqueros y los políticos, todos ellos tienen el mayor interés en mantener y sostener el sistema y lo van a intentar tanto como puedan. Y seguirán y seguirán y seguirán. Así que el asunto está en cuánto tiempo tardará en derrumbarse el tejado. Pero serán una de estas tres causas: la liquidación, la condonación de la deuda o una enorme inflación. De acuerdo, John Assis, de Assisonomics.com. Ya no tenemos más tiempo, así que muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Bien, y eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser, junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer a mi invitado John Assis, de Assisonomics.com. Si desea enviarme un correo electrónico, hágalo a kaiserreport@rttweb.ru. Hasta la próxima, Max Kaiser le dice adiós.